Bienvenidos un día más a UCI Salud. Mi nombre es Diego Vargas Torres. Yo soy Sofía Rivadeneira y el día de hoy tenemos un día muy especial, ¿sí o no, Diego? Así es, porque el día de hoy la clínica Mega Salud Universal está de aniversario. Cumple 12 años atendiendo a personas, ayudando a resolver algunos problemitas médicos que existen y tiene algunos descuentos. No, Sofía, tiene bastantes promociones, creo. Sí, tiene bastantes promociones, las pueden encontrar en Facebook e Instagram, ¿ok? Como Clínica Mega Salud Universal, y así se pueden enterar de todas las promociones que nos trae esta clínica. Así es, atentos, atentos siempre. Qué mejor que cuidar nuestra salud y qué mejor que hacerlo con ofertas y promociones. Pero el día de hoy tenemos que desarrollar dos temas y nos vamos a enfocar un poquito más a la odontología, al estudio de los dientes. Así que vamos con la primera nota. La gingivitis es una forma frecuente y leve de enfermedad de las encías, causada mayormente por una mala higiene bucal que favorece la formación de placa en los dientes, lo que causa inflamación del tejido de las encías que los rodean. Los buenos hábitos de higiene bucal, como cepillarse los dientes al menos 2 veces al día, usar hilo dental a diario y realizarse controles dentales periódicos, mantienen las encías sanas, firmes y de color rosa pálido, y se mantienen bien sujetadas alrededor de los dientes. Es importante tomar en cuenta la gingivitis en serio y tratarla rápidamente. Los signos y síntomas de la gingivitis comprenden encías inflamadas o hinchadas con un color rojo oscuro o violáceo, sensibilidad, sangrado a la hora de cepillarse los dientes o al usar hilo dental y mal aliento. Es importante consultar a un médico de inmediato si se observan algunos síntomas de gingivitis, ya que será más fácil revertir el daño causado por la gingivitis y evitar su evolución a una periodontitis. La gingivitis sin tratar puede transformarse en enfermedad de las encías, extenderse al tejido y al hueso subyacente. Se ha considerado que la inflamación crónica de las encías está asociada a algunas enfermedades sistémicas, como la enfermedad respiratoria, la diabetes, la enfermedad de las arterias coronarias y los accidentes cerebrovasculares y la artritis reumatoide. De igual forma, existen algunos factores de riesgo que pueden aumentar las posibilidades de gingivitis, como los malos hábitos de higiene bucal, el fumar, mascar tabaco, la mala alimentación, restauraciones dentales que no estén bien ajustadas o dientes torcidos que son difíciles de limpiar, y cambios hormonales. Por ejemplo, aquellos relacionados con el embarazo, el ciclo menstrual o el uso de píldoras anticonceptivas. Genial, entonces, como dijo la nota, la gingivitis es la inflamación de las encías. Y esta tiene muchísimas causas que las vamos a ver en un ratito. Pero no te olvides que es la inflamación de las encías. Por eso usamos el sufijo itis. Itis siempre va a referirse a inflamación. Hay que tener en cuenta que las causas principales en este caso es la formación de sarro y también la placa. ¿No? ¿Qué es la placa? La placa es una lámina pegajosa en este caso que se forma por las bacterias, ¿no? Y también tenemos el sarro. El sarro es una placa ya un poco más endurecida que también se forma por las bacterias y esto va a favorecerse por medio de la mala higiene. Así es, algunos de los factores de riesgo que hay que tomar en cuenta para estas múltiples etiologías o múltiples causas que dan a gingivitis es primero que nada la mala higiene dental, ¿no? La mala higiene dental va a llevar a que se acumulen más bacterias en nuestra boca y eso va a llevar a que se inflamen estas encías y posteriormente puede ir progresando alguna periodontitis o de repente alguna infección de la boca, ¿no? Otro factor en cuenta que hay que tomar es la genética, ¿sí? Y eso es un poquito más difícil porque, como dijo Sofi, no todos formamos la misma cantidad de sarro. De repente yo formo más cantidad de sarro que otra persona o viceversa y eso va a, digamos, ingerir directamente en la formación de esta gingivitis. Mientras más sarro se forme, más sarro se acumule en menor tiempo, se va a inflamar mucho más la encía y va a empezar a molestar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas más frecuentes, Sofi? ¿Qué podemos encontrar en la gingivitis? Claro, en una gingivitis básicamente lo que vamos a encontrar son encías inflamadas, ¿no? Pueden estar un poquito hinchadas, pueden estar de color rojo o tal vez también un poco medio moradas, que es un color que nosotros conocemos como violáceo también. Las encías también van a estar sensibles, pueden sangrar espontáneamente, es decir, sin causa alguna, o también cuando nosotros nos lavamos los dientes, ¿no? Podemos también sentir dolor cuando la gingivitis, digamos, se complica con una periodontitis. Entonces es muy importante tener en cuenta estos signos o síntomas para poder recurrir a un dentista o un odontólogo de manera oportuna. Así es, muy importante tener eso en cuenta. Las encías van a sangrar, ¿no? Generalmente cuando nosotros nos lavemos los dientes, así que ténganlo muy en cuenta. Ahora vamos a ir un poquito con las consultas que nos han hecho ustedes por las redes sociales. Así que vamos con eso, con las consultas de redes.
Así es. Primero que nada, muchísimas gracias a todos los que nos siguen en Instagram, en Facebook, nos hacen sus preguntas. En verdad estamos felices de poder contribuir con ustedes. Y la primera pregunta que tenemos el día de hoy es, si es que me sangran las encías, ¿es necesariamente gingivitis? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y la respuesta es que no. No, una persona que, por ejemplo, al lavarse los dientes se soba o, digamos, se lava muy fuertemente, entonces obviamente sus encías van a sangrar y no necesariamente es gingivitis, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que si que tú notas algo anormal, por ejemplo, en tus encías, como ya hay hinchazón, alguna molestia o inclusive que sangren sin necesidad de que tú te laves de una manera muy brusca los dientes, sí puede ser una gingivitis. Ahora, nuestra segunda pregunta es, ¿hay algún factor que me haga propenso a tener gingivitis? Bien, pregunta muy buena también porque, como hablamos, la gingivitis es la inflamación de las encías, ya sea por el sarro o por el cúmulo de bacterias. Ahora, el sarro, como hablamos hace un ratito, se forma de diferente cantidad, de diferente intensidad en cada persona, así que el factor genético va a ser muy importante. Y número 2, la higiene, ¿no? Si nosotros guardamos una higiene adecuada, vamos a disminuir el riesgo de desarrollar gingivitis y caries también. Entonces, esos serían los dos factores más importantes para el desarrollo de gingivitis. Ahora, una última pregunta es si la gingivitis es contagiosa. Bueno, esta es una pregunta muy interesante y hay que tener en cuenta la higiene bucal, ¿no? Como ya les mencionamos, la higiene bucal tiene que ser por medio del lavado de los dientes, por el cepillado de los dientes, pero también por medio de las consultas que nosotros tengamos a nuestros dentistas, a nuestros odontólogos, ¿no? Estos dentistas odontólogos nos van a hacer una profilaxis en los dientes mucho más profunda a comparación de lo que nosotros podemos lograr en este caso con el cepillado de los dientes. Entonces, la gingivitis básicamente es causada por la formación de sarro, ¿no? Como ya les mencionamos. No suele contagiarse, no se contagia, pero sí es por una mala higiene bucal. Bien, entonces, ahora que sabemos un poquito más sobre la gingivitis, vamos a ir a una pausa. Y después de la pausa vamos a estar con nuestro invitado, con nuestro especialista, el cual nos va a resolver un poquito más las dudas sobre eso. Así que nos vemos en la siguiente bloque. Bienvenidos de vuelta a UCI Salud y ahora vamos a tener la presencia de un odontólogo con el cual vamos a conversar un poquito más sobre el tema de hoy, que es gingivitis. Así que vamos con el invitado. Bien, el día de hoy estamos con el doctor Eduardo Collazos, médico odontólogo que nos va a aclarar algunas dudas que tenemos acerca de la gingivitis. Doctor Eduardo, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a UCI Salud. Encantado de compartir con ustedes la información que ustedes estimen conveniente. Gracias, doctor, por su tiempo y por poder aclarar algunas dudas que nosotros tengamos, ¿no? Doctor, la primera pregunta que tenemos para usted es, ¿cómo puedo saber si es que tengo gingivitis? Bueno, normalmente el dentista es la persona encargada de determinar eso, pero siempre hay algunas señales que cualquier paciente común y corriente puede detectar en su boca. Lo principal es el sangrado de encías. No es normal que nos sangren las encías de manera espontánea, ¿no? Y hay que diferenciar algo aquí, es muy importante. Mucha gente va a la consulta y dice, doctor, me sangran las encías cuando me cepillo los dientes, me sangran las encías cuando uso el hilo dental, o me sangran las encías de forma espontánea. Si yo soy un poco vehemente al cepillarme los dientes y utilizo mucha fuerza para hacerlo, no sería del todo raro que sangren las encías. El sangrado espontáneo, aquel que se genera de pronto cuando estás caminando o viendo televisión o conversando con alguien, ese sangrado sí nos debe llamar la atención. Esa es la primera señal a la cual debemos estar atentos. Otra señal importante que normalmente no la percibe uno mismo, sino nuestro entorno, es la halitosis o mal aliento. Eso también tiene que ver directamente con la gingivitis. Son dos cosas muy importantes a tener en cuenta. Bien, doctor, muy importante el hecho de que las encías no sangran naturalmente de por sí, no es normal. De hecho, siempre referimos de que el cuerpo humano está hecho perfectamente para que no duela, no sangre nada y apenas hay algún signo como esos, debemos, en este caso, ir al odontólogo rápidamente, ¿no? Doctor, ahora,
conversando un poquito más sobre la gingivitis, ¿esta entidad se relaciona con alguna otra enfermedad o más o menos qué causas tiene? Ya, mira, la gingivitis, la principal causa primero de la gingivitis es la acumulación de sarro en la boca. Así como todos sudamos, todos los seres humanos formamos sarro. Unos forman más, otros forman menos. El paciente tiene que conocerse, la persona tiene que conocerse con la ayuda de su dentista, poder determinar con qué frecuencia debe acudir al dentista para que le haga sus limpiezas periódicas. La principal causa de la gingivitis es la formación del sarro. Una persona puede tener muy buena higiene dental y sin embargo va a formar sarro. Ahora, como repito, no todos generan la misma cantidad de sarro y en la misma intensidad. Ahora, respecto a las enfermedades que de alguna manera se relacionan con la gingivitis, hay muchísimas y me gustaría mencionar dos principalmente. Las enfermedades cardíacas. Hay pacientes cardíacos, por ejemplo, que tienen un bypass en el corazón o tienen válvulas de titanio aórticas, por ejemplo. Estas personas tienen que ser sumamente cuidadosas con la higiene de la boca. La razón es la siguiente. El sarro se acumula en el diente, en la periferia del diente y también en la parte interna de la propia encía. Este sarro es un cúmulo de bacterias. Estas bacterias pueden viajar por el torrente sanguíneo y llegar tranquilamente al corazón. Y se generan patologías, digamos, relacionadas a estas bacterias, que son la endocarditis bacteriana, por ejemplo, ¿no? Entonces, pacientes con temas cardiológicos tienen que estar muy atentos a su higiene bucal. Otro tipo de paciente que tiene que tener mucho cuidado con el tema de la boca es el paciente diabético. El paciente diabético, sobre todo aquel que lo ignora, o aquel paciente diabético que no está controlado, porque es indisciplinado en la toma de medicinas, porque es indisciplinado en el tema de la dieta, tiene una sangre que es muy proclive a generar infecciones. Y esto también tiene relación con la gingivitis a nivel de boca, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esos dos tipos de pacientes, principalmente, ¿no? Claro, doctor. Y teniendo en cuenta eso que nos acaba de mencionar, yo quería preguntarle ¿cuál sería el tratamiento de la gingivitis? ¿No? Teniendo en cuenta que hay pacientes que tienen, por ejemplo, como usted nos mencionó, enfermedades cardíacas, pacientes que tienen diabetes, si es que tal vez el tratamiento en ellos cambia y cuál es el tratamiento de las personas que, digamos, están sanas. Ya, mire, el tratamiento para la gingivitis es básicamente la higiene. Higiene casa, pero si ya tienes una gingivitis declarada, tienes que acudir al dentista. Ahora, el sarro se forma de la encía, suponiendo que este sea el diente y esta es la encía. De la encía hacia arriba es el sarro que cualquier dentista de práctica general puede tranquilamente eliminar con una profilaxia regular. Es aquella profilaxia que se hace cada 6 meses, una vez al año, dependiendo del paciente. Pero hay otro grupo de pacientes, siendo este el diente nuevamente y mi puño, la encía, esta parte, y hay un sarro que se forma dentro de la raíz, que está cubierto por la encía. Eso ya de gingivitis pasa a ser un cuadro un poquito más severo, eso se llama periodontitis. Cuando se genera un cuadro de esa naturaleza, ya merece la pena llamar a un especialista en encías, un periodoncista. Es un dentista como el que habla, que estudió 5 años la profesión y 2 o 3 años más la especialidad de periodoncia. Y se dedica básicamente a solucionar problemas periodontales, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El dentista tiene que revisar bien al paciente y derivarlo si es que ya detecta que el problema es un poco más intenso, ¿no? Sí. Bien, doctor. Hablando un poquito tanto de la periodontitis como de la gingivitis común y corriente, ¿qué complicaciones puede traer, digamos, la continua inflamación de las encías o inclusive, como nos hablaba usted de la periodontitis, qué complicaciones podría traer a largo plazo con un paciente que no llega a controlar eso? La principal, mira, qué buena pregunta. La principal consecuencia de la gingivitis, que con el tiempo se transforma en periodontitis, es que el diente está colocado en el hueso, ¿ya? Y la presencia del sarro hace que esta encía se inflame, que sangre, y la presencia de este sarro que se genera debajo de la encía hace que el hueso, que es el mecanismo de soporte del diente, comience a deteriorarse. Y se baja el nivel del hueso, y se baja el nivel del hueso. Y tenemos en la consulta muchos casos de pacientes que acuden y te dicen, doctor, vengo porque no me duele nada, pero mis dientes se están moviendo. Esa es una clarísima señal que ese paciente ha perdido el hueso de soporte del diente debido normalmente a una periodontitis
y eventualmente el diente empieza a movilizarse. Ahí inmediatamente se acude al periodoncista, el periodoncista evalúa la situación y en algunos casos, lamentablemente, el paciente pierde la pieza dentaria porque el hueso que se perdió en ciertas situaciones ya no se puede regenerar. De acuerdo al tipo de defecto que se forme en la periferia del diente, es que sí existe un tratamiento que es una regeneración guiada que hacen los periodoncistas para de alguna manera recuperar con hueso artificial ese hueso perdido y salvar el diente y prolongar la vida útil del diente en la boca del paciente. Pero normalmente ocurren muchas extracciones por un tema de una periodontitis o una gingivitis que no se controló en su momento, ¿no? Claro que sí, doctor. Doctor, la última pregunta que tenemos para usted es saber cómo podemos prevenir, en este caso, la gingivitis o la periodontitis. ¿Cómo es que un paciente puede evitar llegar a esos extremos de tal vez perder una pieza dental? Ya, mira, excelente tu pregunta. Mira, excelente. ¿Qué es lo que tiene que hacer un paciente? Primero, ser consciente de que por más higiénico que él sea, por más que se cepille la boca 3 veces al día, exagerando 5 veces al día, use hilo dental, igual va a formar sarro. Como dije al inicio de la entrevista, unos formarán más, otros formarán menos, pero todos formamos sarro. Lo primero que tiene que hacer el paciente es conocerse a sí mismo. Y quien lo va a ayudar a reconocerse es el dentista. No tiene que ser un periodoncista, es el dentista de práctica general. Un dentista de confianza que te acompañe en los años y que conozca cómo se maneja tu boca. Esta persona, este dentista es el que te va a decir, tienes que regresar de acá a 6 meses para hacer una limpieza. Y evaluará qué tanto sarro se acumuló en esos 6 meses. Claro, siempre y cuando el paciente sea disciplinado y regrese a los 6 meses. El problema es cuando el paciente se pierde, por decirlo de una manera, 1 año o 2. Ahí vienen los problemas porque ya viene con situaciones o cuadros más agudos. En resumen, lo que tiene que hacer un paciente es acudir al dentista con cierta regularidad y que su dentista de confianza sea el que le indique la frecuencia con la que debe acudir al consultorio para hacer las limpiezas regulares. Tenemos pacientes que vienen cada 3 meses, otros cada 6, otros cada 8 meses y otros cada año. Eso depende de cada persona. Bien, doctor, muy importante lo que nos dice porque hay que tener en cuenta que cada persona es individual, cada persona es distinta, como usted hablaba, ¿no? Algunos forman más sarro que otros y hay que tener mucho cuidado porque el sarro no solamente te puede llevar a una inflamación de la encía, sino que finalmente a perder la pieza dentaria, que es lo que nadie quiere finalmente, ¿no? Doctor, le agradecemos mucho por su tiempo. Lo comprometemos para estar en el siguiente bloque con nosotros para hablar un poquito más sobre otro tema odontológico. Encantado y muchas gracias por la oportunidad. Que estén bien. Muchísimas gracias, doctor. Así que ahora vamos a pasar a nuestro siguiente bloque. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre COVID, así que vamos con nuestro bloque COVID. Bien, para el día de hoy en nuestro bloque COVID tenemos una pregunta, que es ¿por qué debo evitar a lugares concurridos? Bien, es una pregunta muy interesante y de hecho es la principal razón por la cual usamos mascarilla y por la cual estamos todos encerrados en casa, ¿no? Y es sencilla. Acuérdense que el virus del COVID-19 se transporta o se emana por la sustancia, digamos, de la saliva, ¿no? O por los estornudos o por la tos, que puede viajar hasta 2 metros de distancia, según algunos estudios han concluido. Entonces, hay que evitar ir a lugares concurridos porque, si bien es cierto, la mayoría de personas, por no decir todos, estamos utilizando mascarilla, esta mascarilla nunca es 100% efectiva y puede proteger hasta en un 99% a la persona de respirar, pero no necesariamente va a evitar que tú emanes todas esas sustancias tóxicas, incluido el virus. Entonces es muy importante evitar ir a lugares concurridos para evitar contagiarse por medio de gotitas de saliva, por medio de tos, por medio de respiraciones. Así que muy atentos con eso, por favor. Claro, ahora vamos a ir a nuestro siguiente bloque, pero antes vamos a tener una pausa, así que no se lo pierdan.
Las caries son zonas dañadas de forma permanente en la superficie de los dientes que se convierten en pequeñas aberturas u orificios. Estas se producen a causa de una combinación de factores como bacterias en la boca, bebidas azucaradas y limpieza dental deficiente. Aparecen con especial frecuencia en niños, adolescentes y adultos mayores. Sin embargo, todas las personas que tienen dientes pueden tener caries, incluso los bebés. Los signos y síntomas de las caries varían según el tamaño y la ubicación. Cuando se comienza a formar una caries, es posible que no tengas ningún síntoma. A medida que las caries aumentan de tamaño, esta puede provocar signos y síntomas como, por ejemplo, dolor en las muelas, sensibilidad de los dientes, dolor leve cuando comes o bebes o cuando muerdes algo dulce, caliente o frío, y agujeros u hoyos visibles en los dientes. Es difícil identificar la formación de una carie. Por eso es importante hacerse controles dentales y limpiezas regulares, incluso cuando tu boca está bien. Sin embargo, consulta con un dentista lo antes posible si sientes dolor de muela o dolor en la boca. Las caries dentales pueden tener complicaciones graves y duraderas, incluso para aquellos niños que aún no tienen los dientes permanentes. Algunas de esas complicaciones pueden ser un absceso dental, seguido de una inflamación o pus alrededor del diente, que posteriormente pueden romperlos y dañarlos. Dolor que interfiere en la vida cotidiana y pérdida de dientes, la cual puede afectar el aspecto, la confianza y la autoestima. Finalmente, la mejor prevención para evitar las caries es una buena higiene bucal después de las comidas o al menos 2 veces al día. Acudir a un dentista regularmente para controlar el estado de los dientes y mantener una alimentación saludable, ya que existen algunos alimentos, como las bebidas azucaradas, que ayudan a que las bacterias de la boca produzcan ácidos que pueden destruir el esmalte de los dientes. Bien, en esta segunda parte del programa vamos a hablar un poco de las caries. Entonces, importante definir la carie. ¿Cómo vamos a definirla? La caries es lo mismo hacia los dientes como lo es un corte en nuestra piel. Digamos que las caries es la acumulación de bacterias, de sarro, de algunos microorganismos en el diente que van haciendo un huequito. Y ese huequito va progresando no solamente en lo profundo, sino también en lo ancho. Entonces podríamos decir que las caries son una especie de herida en los dientes. Claro, hay que tener en cuenta que existen diferentes causas para las caries, ¿no? Como Diego ya nos mencionó, la primera es una bacteria, en este caso una formación de una placa, donde existe una bacteria que empieza a secretar ciertos ácidos, ciertos químicos que van a dañar el esmalte del diente y por ende van a provocar ese agujero que todos vemos normalmente en una caries, ¿no? También tenemos la destrucción continua. Como ya les mencioné, lo que esta bacteria va a provocar es una secreción de un ácido que va a dañar el esmalte del diente y que va a ir, digamos, descendiendo, en este caso, para provocar lo que vendría a ser lo que nosotros conocemos como caries. Así es, entonces sabiendo un poco las causas hay que conocer también los factores de riesgo, ¿no? Digamos que el primero, al igual que en la gingivitis, es la mala higiene, ¿no? Una boca que no se lava, que no se cepillan los dientes, que no se pasa hilo dental, va a ser muy propensa a generar caries porque las bacterias se tienden a acumular bastante, ¿cierto? Así que es el primer factor de riesgo. Número 2 es el tipo de alimentación. Las personas que consumen más carbohidratos y consumen más azúcar van a generar mucha más saliva, mucha más salivación. Por lo tanto, todos esos químicos van a estar circulando cada vez más en la cavidad bucal y por lo tanto también en la superficie de los dientes, lo cual va a ir debilitando poco a poco ese esmalte dental, ¿no? Que es la capa superficial del diente y que se va a ir perforando poco a poco con las caries. Claro, ahora, ¿cómo puedo saber yo si tengo una caries? Como escuchamos en la nota, al inicio no podemos detectar una caries a menos que vayamos a un dentista, un odontólogo, y que nos examine y que nos diga, oye, tienes una carie. Pero sin embargo, si es que dejamos de que esto siga progresando, lo que podemos sentir es dolor, ¿no? Dolor inclusive simplemente al conversar o estando, no sé, viendo televisión y sentimos dolor en las muelas, ¿no? También podemos sentir dolor al comer, al ingerir bebidas calientes o tal vez bebidas frías. También podemos tener mayor sensibilidad en los dientes, que por ejemplo estás, como les mencioné, conversando o tal vez algo choca tu diente y sientes un dolor que incrementa,
¿no? Y también lo que podemos observar o lo que podemos sentir quizás con la lengua son pequeños agujeros entre los dientes o dentro de los dientes. Así es, muy importante entonces conocer los signos y los síntomas y al mínimo, digamos, a la mínima señal de tener alguno de ellos, acudir inmediatamente al odontólogo para evitar que esta caries progrese, porque ya vamos a ver cuáles son las complicaciones de esta. Pero no solamente hablamos nosotros, sino que ustedes también nos hacen sus preguntas por medio de las redes sociales. Así que vamos con eso, con las consultas de redes. Antes de iniciar con las preguntas, queremos agradecerles por escribirnos. Saben que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como UCI Salud. La primera pregunta que tenemos el día de hoy es: ¿existen diferentes tipos o grados de caries? Muy buena pregunta, muy interesante también. ¿Por qué? Porque acordémonos que el diente está revestido por algo que se llama esmalte. Y debajo del esmalte hay algo que se llama dentina, que es la parte más sensible, digamos, del diente. Entonces, si la caries solamente está por encima del esmalte, no va a haber dolor, no se va a sentir nada. Solamente vamos a ver un pequeño huequito cuando nos veamos al espejo de repente, ¿no? Sin embargo, si esa caries empieza a progresar y llega a la dentina, ya va a haber un huequito per se y vamos a poder sentir dolor. Va a ser sensible cuando tenemos de repente algunos líquidos muy fríos o muy calientes, ¿no? Y si esa caries sigue progresando y sigue perforando, va a llegar directamente al nervio, a lo que los odontólogos conocen como la pulpa, y eso sí va a generar un dolor bastante feo. Por eso, esos serían los tres tipos más frecuentes, digamos, de caries, ¿sí? Ahora, la segunda pregunta es si las caries pueden causar dolor. Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque, como les mencioné anteriormente, sí podrían causar dolor, pero es cuando ya la carie llega a la pulpa, ¿no? Que es donde está el nervio, donde están los vasos sanguíneos. Pero mientras la carie esté, en este caso, en la superficie, en el esmalte, no causaría dolor ni ninguna molestia y casi siempre se detecta cuando uno va al dentista. Ahora, nuestra tercera pregunta es: ¿qué es lo que hacen las caries al diente? Bien, como decíamos en un principio, las caries básicamente son heridas, si quieren verlo así, en los dientes. Entonces estas bacterias van a empezar a secretar un ácido que se va a ir metiendo en el esmalte, va a ir perforando y perforando y perforando el esmalte hasta que progresan un poquito más hacia la dentina, ¿no? Que es la parte más sensible del diente, donde vamos a sentir, como decía, ese líquido muy frío, ese líquido muy caliente, ¿no? Y si siguen perforando esos ácidos y las bacterias siguen acumulándose, vamos a llegar a la pulpa. Y la pulpa es básicamente la raíz del nervio. Y si tú tocas ese nervio va a doler muchísimo. Es un dolor bastante fuerte. Así que básicamente lo que hacen las bacterias en las caries es ir perforando de a pocos, tanto en lo ancho como en lo profundo, ¿sí? Muchísimas gracias a todos los que nos escriben por redes sociales. Recuerden que la Clínica Mega Salud Universal está de aniversario y hay muchas promociones, muchas ofertas, ¿no, Sofía? Sí, es verdad. La Clínica Mega Salud ahorita está de aniversario, cumple 12 años y pueden ver sus promociones en sus redes sociales. Así es. No se pierdan el siguiente bloque, porque en el siguiente bloque venimos con un especialista, el cual nos va a ayudar un poquito más a hablar sobre caries. Así que nos vemos después de la pausa. Bienvenidos de vuelta. El día de hoy tenemos al doctor Eduardo Collazos nuevamente, que nos va a hablar sobre el tema de caries, así que vamos con el invitado. Así es, para hablar un poquito más sobre caries, estamos de nuevo con el doctor Eduardo Collazos. Doctor, bienvenido nuevamente. Ok, muchas gracias. Sí, acá presentes para ayudarlos en cualquier duda respecto a las caries, con todo gusto. Así es, doctor. La primera pregunta que tengo personalmente sobre las caries es: ¿cuál es su etiología? ¿Cuál es su causa más común? Digamos, ¿es una falta de higiene? ¿Es el comer mucha comida chatarra? ¿Cuál es la causa principal de las caries, doctor? Mira, la caries es una enfermedad multifactorial. En realidad no hay una sola causa que genere el problema de la caries. Son varias situaciones. Lo principal es la falta de higiene. La falta de higiene, hace que haya presencia de bacterias en la boca. Estas bacterias secretan un ácido. Este ácido descalcifica la superficie del esmalte, debilitándolo y generando el inicio del proceso de la caries.
Sumado a esto está la dieta. La dieta rica en carbohidratos y azúcares también genera que la saliva del paciente tenga un pH muy ácido y eso también descalcifica el esmalte, la estructura del esmalte, ¿no? Y generando también la carie. Claro, doctor, en verdad es muy importante tener en cuenta de que hay cierta forma de prevenir, que vamos a hablar más adelante, en este caso las caries. Pero doctor, yo también quiero preguntarle, en el caso, por ejemplo, de una persona que no se da cuenta que tiene caries o que tal vez lo deja pasar, ¿qué complicaciones podría presentarse? Muchísimas. Primero, la carie empieza de una manera silenciosa. Normalmente no nos damos cuenta en una fase inicial porque el diente tiene su estructura, tiene una capa de esmalte de cierto espesor y la carie empieza en la superficie de ese esmalte y sí, toma algunas semanas o meses, inclusive dependiendo del paciente, a veces hasta años, en llegar a la segunda capa, que es la dentina del esmalte, del diente. La dentina es una capa sensible, sí está sujeta a que los cambios térmicos de, por ejemplo, una agua helada o un café caliente sean percibidos, o el dulce de un chocolate. Cuando el paciente siente molestias de sensibilidad por cambios térmicos o por algo dulce que ingiere, es porque la carie ya llegó a la dentina y así es una perforación y ahí es que acude al dentista. A veces estos dolores van y vienen, el paciente no le hace caso y llega la carie a la parte más interna, a la pulpa, al nervio, a la parte más importante del diente, y ahí sí ya viene el típico dolor de muela intenso que te lleva corriendo al dentista, y algunas veces vas y es para hacer una endodoncia que consiste en retirarle el nervio, la vitalidad y mantener la pieza en su sitio, pero a veces ya vas en una situación en la que no queda otra cosa más que la extracción. La consecuencia más seria de las caries es la pérdida de la pieza dentaria cuando ya está muy comprometida toda su estructura. Claro, muy interesante, doctor, porque la caries no solamente puede, digamos, llevar a tener que reparar esa pieza dentaria, sino, como dice usted, primero, de repente una complicación como la endodoncia, ¿no? El tener que sacar el nervio o inclusive perder el diente también. Ahora, doctor, si yo como paciente, digamos que tengo un dolor de muela, ¿no? Me voy a ver donde el odontólogo para que me pueda revisar, ¿no? Para que me pueda ver qué está pasando y me encuentra 1, 2, 3 caries en la superficie dental. ¿Cuál es el tratamiento ideal para este tipo de condición? Ya va a depender del nivel de deterioro de la pieza dental. Si la carie es superficial y solamente ha abarcado esmalte y dentina, con un protector del nervio que se coloca en la cavidad previamente, habiendo eliminado la carie, evidentemente, esa es la típica curación dental. Hoy en día se usa la resina fotopolimerizable y una luz LED y con eso reemplazas o rellenas el defecto que se generó por la carie. Repito, una vez que ha sido bien diagnosticada y una vez que ha sido bien eliminada la carie con la ayuda de las turbinas y los taladritos que tenemos todos los dentistas. Ese es un primer nivel. Si la carie ya llega, digamos, como le dije hace unos minutos, a la pulpa del nervio, ya estás hablando de una endodoncia, de un perno y de una funda o corona. Ya es el otro nivel, ¿no? de solución. Ahora, si estamos dentro del primer nivel y la carie es pequeña, una curación como la expliqué hace un minuto, basta. Si estamos en el primer nivel, pero la carie es amplia, más no profunda, ya hay otras opciones como una incrustación, que es una pieza que se manda a hacer al laboratorio dental, previa impresión que se ha tomado la boca del paciente, también habiendo eliminado por completo la carie, y en una segunda cita le cementas esa pieza y le devuelves todo el contorno, la molar, todo lo que perdió producto de la carie que dio origen a todo este problema, ¿no? Claro, doctor, en verdad es muy importante ante una carie o ante alguna molestia recurrir a un odontólogo, un dentista que nos pueda ayudar en un tratamiento oportuno, ¿no? Y doctor, yo quería preguntarle qué recomendaciones podría darle a las personas que nos están viendo para poder prevenir las caries. Mira, lo principal es, más allá de la higiene típica del cepillado de dientes y de tu visita periódica al dentista, hay dos cosas que son fundamentales y que no mucha gente las realiza. La primera es el cepillado de la lengua. Casi nadie se cepilla la lengua y tengamos en cuenta que la lengua viene a ser como el felpudo de la puerta de tu casa. Tú en tu casa tienes un felpudo, te limpias los pies y de ahí entras a tu casa. La lengua se llena de sarro, de bacterias, trae mal olor y hay que cepillarla todos los días, por lo menos una vez al día, sobre todo en la noche, ¿ya? Otra cosa fundamental, ya yendo al punto específico de la caries, es el uso del hilo dental.
A veces, o muchas veces, se nos queda comida metida entre diente y diente y no le damos importancia. Y esta comida que se queda atracada en las paredes internas entre un diente y otro, en esa superficie de aquí, genera una carie justamente en la pared lateral de la pieza, en la pared vecina de una pieza con otra. Y esa carie no es visible, o sea, no se nota, no está en la superficie por donde mordemos. Y cuando acudimos al dentista ya es demasiado tarde, la carie ya ingresó hasta el nervio y obviamente estamos exponiéndonos al tratamiento más extremo, que es la endodoncia y la corona, y algunas veces ni siquiera eso es suficiente y ya estamos entrando a otro campo que es la extracción del diente y la reposición con un implante, con cirugía, ya cosas un poquito más complicadas. Entonces son dos recomendaciones: cepillado de lengua por un tema de higiene general de la boca, y dos, el uso del hilo dental de forma cotidiana para evitar que la comida se acumule entre diente y diente y eso nos genere una carie justamente en esa pared que colinda entre diente y diente, ¿no? Es muy importante eso. Sí, doctor, genial. Muchísimas gracias por su ilustración. Creo que ha quedado bastante bien entendido. El uso, obviamente, del cepillo dental todos los días, 3 veces al día como mínimo, ¿no? El cepillado de la lengua también y el hilo dental para evitar las caries interproximales. Si no me equivoco es la palabra, doctor, creo que utilizaba mi odontólogo. Así que muchísimas gracias. Le agradecemos mucho por su tiempo y por resolver nuestras dudas, doctor. Bueno, encantado, hasta cualquier oportunidad, con todo gusto. Muchísimas gracias, doctor. Así que ahora vamos a continuar con el programa y vamos a hablar un poquito en este bloque de tips y mitos. Vamos a ver qué tenemos para ustedes el día de hoy. Así que vamos con eso, con el bloque de tips y mitos. Así es, en el bloque de tips y mitos del día de hoy tenemos la siguiente frase. Hay que abrigarse mucho cuando uno tiene fiebre. ¿Será cierto eso, Sofía? No, sorprendentemente no es cierto. Cuando uno tiene fiebre, sí siente frío, siente mucho frío dependiendo del grado de fiebre que tengamos. Pero lo primero que tenemos que hacer es evitar aumentar esa temperatura. Nosotros podemos decir que en nuestras rotaciones hemos visto que la primera preocupación de los médicos siempre es bajar la fiebre, porque la fiebre puede traer complicaciones más graves. Por ejemplo, en los niños, la fiebre puede producir convulsiones, ¿no? Entonces es muy importante mantener siempre al paciente fresco, ¿no? Obviamente no desnudarlo, pero sí mantenerlo en ropa un poco fresca, en polo cortito, tal vez en su pañal si es un niño, ¿no? Y una vez, por ejemplo, si es que al administrar algún medicamento recetado por el médico, la fiebre no cede, se utilizan otros medios, que en este caso son medios físicos, como por ejemplo el baño con agua tibia, ¿no? Para ayudar a disminuir la fiebre, ¿no? Porque es muy importante siempre mantener la temperatura normal del cuerpo. Así es, muy importante, así que ténganlo en cuenta si es que tienen de repente algún familiar con fiebre o ustedes mismos con fiebre, evitar abrigarse de más. No es necesario, no es bueno abrigarse más porque subimos más la temperatura corporal. Yo me he divertido mucho el día de hoy, Sofía, creo que han sido temas bastante divertidos. Y no se olviden que estamos con ustedes de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Así que nos vemos el día de mañana.